Buenos días, profe. Profe, una pregunta. Buenos días. Sí, Em, es que me llegó un correo esta mañana de que Juan Petro ya no va a estar disponible para nosotros. ¿La universidad de casualidad va a renovar eso o...? a mí no me llegó ese correo. ¿Me lo puedes reenviar? Sí, ya te lo paso. Debería haberme llegado a mí. ¿Será que llegó al spam? No. ¿Y quién, quién le dijo a Netflix que yo tenía cuenta con ellos y lo mandó a él y tips? Lo que tengo en spam es una cuestión de Netflix. No, no sé, no me ha llegado nada. Y si yo me... O sea, que la suscripción termina ¿cuándo? Espera, miro. Dice que ha expirado y que si queremos reactivar el acceso tenemos que revalidar la cuenta. Espérate, Ah, ya ok. entro otra vez. Ah, sí, tienes que A ver. volver a hacer tienes que volver a hacer lo del login. Ah, Lo que enviaron el correo que enviaron que había que ir a account detail. Voy a compartir mi pantalla. Porque lo que te está pidiendo es que valides nuevamente tu correo. Pero a la ver. suscripción sigue. Hola Julián, qué placer tenerte presencialmente en este encuentro. Presencialmente, bueno, a lo mejor dejo ahí que vea que estoy ahí conectado y se fue a dormir. Bueno, Angélica, lo que te pido es que vuelvas a hacer verifiques tu correo electrónico. Y esto se hace mediante esta opción que se llama Account Detail. Le das aquí y te va a pedir que valides el dominio. Entonces te va a pedir que pongas el correo institucional, que ellos te van a mandar un mensaje a ese correo institucional para que tú le des clic y valides tu dominio, el dominio elite.edu.co. Ah, ok, vale, gracias. Voy a intentar a ver. Sí, cualquier cosa, si tienes problemas, me vuelves a escribir y ahí vemos. Bueno, el día de hoy no vamos a programar en Octave. Ya el objetivo fue alcanzado, que ustedes vieran que hay este software para hacer cálculos, hacer gráficos, que no solamente existe Excel, sino que también existen otras herramientas que podemos programar para hacer cálculos y determinar datos y variables que podemos calcular. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio en la herramienta libre que les comenté a inicios de estos encuentros presenciales que se llama Pen Tools. Lo mismo que nosotros hacíamos, claro, este es un software que tiene mucho más programación detrás, o sea, nosotros nada más llegamos a lo que es la primera pantalla, pero el software tiene lo que sería las gráficas de PBT, es decir, ya con los valores que yo le pueda incorporar al software, él me puede calcular la solubilidad del gas. Acuérdense que la solubilidad del gas es una propiedad propia del crudo, donde todo el gas que está en solución va a estar contenido dentro del crudo hasta llegar a la presión de burbuja.
Luego que llega a la presión de burbuja, empieza a disminuir la solubilidad porque sencillamente el gas que estaba dentro del crudo ya empieza a liberarse. El factor volumétrico de formación, que también es otra propiedad PVT, y lo que nos indica es cuál es el factor de cambio del crudo que tengo en yacimiento con respecto al crudo que está en superficie. Entonces, esto me indica, por ejemplo, si yo tengo un crudo en yacimiento que tiene 200, esto está en unidades métricas, en 260 atmósferas. Entonces, ¿cuál es la relación que yo voy a tener en superficie? Y es justamente multiplicando por 1,3. Entonces, si yo multiplico el volumen que yo tengo en yacimiento a una presión de 260 atmósferas, yo voy a tener un factor volumétrico de formación, es decir, un factor que me va a decir, ese crudo que estaba presurizado en superficie va a tener otro volumen y ese volumen va a ser el volumen que está en yacimiento multiplicado por 1,13. Viscosidad. La viscosidad también es una propiedad del fluido y a medida que él se va acercando hasta la presión de burbuja disminuye y luego empieza a aumentar. Lógico, cuando tiene el gas en solución, él es más livianito. Cuando empieza a salir el gas en solución, él empieza a volverse más pesado, más difícil de moverse porque no tiene la energía del gas dentro del crudo. Entonces hace que se dispare el factor volumétrico. El factor de Z del gas, ya todos los conocemos, es el factor que nos indica a qué presión y temperatura voy a tener las condiciones del gas para que sea un gas real. El gas ideal, acuérdense que es cuando Z es igual a 1, pero no siempre los gases se comportan de manera ideal, hay gases que se comportan de manera real. Y los gases que se comportan de manera real, por lo general, son los gases hidrocarburos. Entonces, hay que ver entonces ese factor de cuánto se desvía de lo ideal y ese factor es el Z del gas. El factor volumétrico del gas, que es prácticamente lo mismo que teníamos para el factor volumétrico de petróleo. La viscosidad del gas también es un parámetro que se calcula por pruebas PVT. Y, por supuesto, densidad del agua, factor volumétrico del agua. Aunque nunca lo usamos, siempre asumimos que el factor volumétrico del agua es 1. La viscosidad del agua, que también asumimos que es una constante para toda presión. Y aquí era el gráfico de comportamiento de los líquidos dentro de la tubería. Entonces, esto lo habíamos visto la semana pasada. Eran unas ecuaciones que me relacionaban lo que era la presión y el diámetro de la tubería, la rugosidad interna de la tubería, el número del Reynolds. Y ya aquí este programa lo calcula sin necesidad de que nosotros lo estemos calculando a mano. Ya él lo coloca en una de sus ventanas. Entonces podemos ver que, por ejemplo, para una profundidad en medida, que es MD, y una profundidad, el true vertical, que es la profundidad si tuviéramos el pozo totalmente vertical, temperatura, presión, tasa de líquidos, que aquí la tasa de líquido no solamente se refiere a solo petróleo, la tasa de líquido es petróleo más agua, la mezcla de esas dos variables, tasa de petróleo más agua, la velocidad del líquido, que también teníamos que calcular, la velocidad del gas en el caso de que exista gas dentro en solución y se esté liberando el gas, el delta de presión hidrostática que para nosotros era delta PEP, delta PEP. La caída, el delta de presión de fricción, el número del Reynolds, el factor de fricción y el factor de leakage hold up, que es cuánto se me atrasa con respecto al gas, el líquido. Entonces, como ven, ya este programa nos los calcula de una vez y nos hace la gráfica y nos hace ya lo que sería el análisis nodal
del comportamiento del yacimiento, que sería el IPR, y el levantamiento, cómo es el comportamiento del levantamiento artificial, y nos da ya de una vez la presión de operación, que sería estas dos variables que siempre pedíamos. ¿Se acuerdan cuál era la presión de operación para que el sistema pueda trabajar y pueda levantar los fluidos que están en yacimiento? Bueno, aquí en este caso nos los dan de una vez. Viendo más de la herramienta, por ejemplo, si nosotros queremos crear un nuevo hoja de trabajo, lo que hacemos es cambiarle aquí el nombre y en que él nos va a pedir en qué unidades quieres trabajar, si es en unidades métricas de sistema MKS o si quieres trabajar en unidades de campo. Yo les recomiendo siempre trabajen en unidades de campo. ¿Por qué? Porque las unidades métricas se usan, pero no en Colombia. Por ejemplo, en Argentina sí usan unidades métricas. Ellos no hablan de barriles, ellos hablan de metros cúbicos, ellos no hablan de presión libra pulgada cuadrada, ellos hablan de Pascal, de bar, de todos los sistemas de la unidad del sistema internacional, del sistema MKS, pero nosotros sí vamos a trabajar con unidades de campo porque eso es el día a día de la industria aquí en Colombia y en la mayoría de los países. Argentina es el único, creo, que trabaja con sistema métrico. Entonces, vean que ya cambió aquí, me puso ya las unidades en barriles por día y me puso las presiones en PCIA, que es lo que me interesa. Aquí en el PVT Input, si yo tuviera una data de PVT, yo la puedo cambiar, pero él trae por default, él trae ya varios tipos de PVT. ¿Cómo yo sé cuál es el que tengo que elegir? Bueno, ahí tendrían ustedes que pararse en cada uno de ellos y ver cuál es el que más se ajusta a las propiedades que ustedes tienen. Si no, ya les voy a indicar cómo se cambian las propiedades PVT. Pero ya él trae por default, vean que por aquí hay una que se llama Bess-Robinson, eso es un tipo de correlaciones que me puede indicar variables de interés y sencillamente le digo, bueno, las variables de PVT se ajustaron a las correlaciones Bess-Robinson. Habría que ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos, pero ya les dicen de una vez, bueno, qué tipo de fluido quieres trabajar. Si quieres trabajar con petróleo, estas son las correlaciones. Si quieres trabajar con gas, estas son las correlaciones del gas. Y incluso tienen muchas más correlaciones. O sea, tiene una para gas seco, para gas retrógrado, tiene de los ejercicios de un libro que se llama McCain, que yo utilizo mucho. Está chévere. Para crudo volátil también tiene. Y como pueden ver, hay una variedad. Yo me imagino que es por alguien que haya subido. Si usted tiene una TAS, un PVT, lo puede, me imagino que modelar. Aquí dice Restore Model Data. Me imagino que si le das allí, puedes subir una data de PVT que tengas, propio de tu campo. Entonces aquí, como les decía, si vi todos los modelos de PVT y ninguno se ajusta a mi pozo, a mi campo, a mi yacimiento, entonces yo puedo editar aquí. Entonces, aquí te pregunta qué es lo que mejor conoces, si es la presión de burbuja o la solubilidad en el punto de burbuja. Entonces, por lo general, uno conoce más, es el punto de burbuja, o puede estimar la presión de burbuja. Bueno, yo estimo que la presión de burbuja está entre tanto y tanto. Y aquí aparece una ventana donde les explica, bueno, la presión de burbuja es un dato que me puedes dar, la gravedad específica del crudo, la gravedad específica del gas, la gravedad específica del agua, todo lo que no esté sombreado, él te lo va a pedir como dato. Entonces así uno puede editar, uno puede poner en vez de 1551, 1550 y así sucesivamente, porque te permite editar, te permite cambiar el dato.
Y él lo que te va a mostrar, o la salida de los datos que tú le has suministrado, te va a dar todas estas variables que ya vimos anteriormente en las gráficas que están en esta ventana. Entonces te va a dar todo lo que es solubilidad, densidad de petróleo. ¿Por qué? Porque él trabaja con correlaciones. Incluso te permite imprimir o guardar esta imagen y colocarla en un informe posterior si deseas. Entonces ya sería como un ayudante para, en vez de, ay, tengo que hacer en Excel todas estas, ya te da de una vez todo lo que serían las propiedades PBT, porque son importantes cuando uno no tiene una data PBT, uno puede recurrir a lo que serían el uso de las correlaciones para acercarse un poquito a lo que es la realidad del pozo, siempre y cuando tienes que anunciar o enunciar o decir que esos datos son provenientes de correlaciones. Y como son provenientes de correlaciones, tienen un porcentaje de error. Entonces, cuando no hay PBT, correlaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces se van a conseguir con campos o con yacimientos que tienen un PBT, pero tomado, no sé, en los años 50. Entonces, ¿es válido ese PBT? Obvio que no. Para estimar condiciones actuales de yacimiento, tienes que hacerlo con la presión actual de yacimiento. Si ese PBT que tú encontraste es de los años 50, es posiblemente cuando se perforó el pozo y se puso producción, es su PBT inicial. Es decir, se tomó a condiciones iniciales de presión y temperatura. Pero cuando ya el pozo está agotado, cuando ya he producido gran cantidad de crudo a partir de ese yacimiento, de ese campo, las condiciones han variado. ¿Cómo han variado? Su presión ya no es la misma, la temperatura ya no es la misma. Entonces, como son condiciones que dependen, si ven en todas las gráficas, el eje de las abscisas o de las X es presión, entonces vean que hay mucha modificación con respecto a las propiedades PBT cuando hay cambios de presión. Entonces, siempre regla de oro, regla de dedo, regla de la vida. Cuando vayan a estimar un PBT, por favor, vean a qué presión fue tomado ese PBT. Si la presión varió, ese PBT no nos sirve. Entonces tengo que recurrir a correlaciones. O decirle que es un poco más, proponerle a la coordinación de operaciones o a la gerencia que esté a cargo del activo, sugerirle la toma de una prueba PBT. Pero ya saben por qué y ya saben justificar el por qué la toma del PBT. Bueno, entonces seguimos. Luego me pide un esquema del pozo, es decir, el diagrama mecánico del pozo, cómo está constituido el pozo. ¿Para qué? No para trabajar el yacimiento, porque las propiedades de yacimiento ya me las pidió, que era básicamente PBT. Ahora lo que vamos a ver es cómo se comportarían esos fluidos hasta superficie cuando pasen por la sección vertical, en el caso de que tengamos, bueno, sí, el pozo horizontal también tiene una sección vertical. Entonces, nosotros vamos a tener que darle la estructura de la completación. ¿Por qué? Porque él va a calcular lo que vimos en la gráfica de abajo. Él va a hacer todos estos cálculos que nosotros hicimos a mano en la actividad 3. Bueno, él los va a hacer justamente con su herramienta, dándole justamente lo que le interesa, que sería en este caso el asentamiento del tubing, la profundidad de asentamiento del tubing, que nos los va a pedir en MD. ¿Por qué MD? Porque esa es la real profundidad donde llega mi tubería. La real longitud donde está mi tubería o la distancia que está mi tubería desde el fondo hasta la superficie. Porque el true vertical es si yo tomara el cateto opuesto a esa longitud. Es decir, es como si yo midiera la altura, pero yo estoy curvada. Entonces, si yo estoy curvada, obviamente mi estatura no va a ser la misma que si yo me pongo totalmente recta. Así es
la diferencia entre MD y TBD. No es la misma altura si yo me encorvo y me toman la altura que si yo me pongo recta y me tomaran la altura. Entonces, el ponerse recto es el TBD y el encorvado es el MD. Tenemos entonces el diámetro interno de la tubería, que ya sabemos que la tubería tiene un espesor y como tiene un espesor yo no puedo colocar el diámetro externo, el diámetro que me dice, mira, esta es una tubería de 7 pulgadas. Yo sé que si es una tubería de 7 pulgadas es el nominal, es el nombre de la tubería de 7 pulgadas. Pero esa tubería a su vez va a tener un espesor y ese espesor va a depender mucho de las condiciones de operación de ese pozo, perdón. ¿Por qué? Porque se va a estimar ese espesor básicamente para que cumpla con unos requisitos, que la tubería no colapse, que la tubería no tenga esfuerzos tensionales que la deformen, que la tubería no tenga algún tipo de estallido, y ese tipo de diseño de completación se hace justamente estimando el material con que tiene que ir esa tubería y el espesor. El espesor es un factor muy importante en el diseño de las completaciones. Entonces, por eso debemos colocar el nominal, que sería el diámetro de la tubería externa, y el diámetro interno, que sería justamente el diámetro nominal menos el espesor. Entonces, todas las tuberías y todos los fabricantes te dan esos valores. O sea, no hay ningún gallo tapado con eso, que, ay, mira, no sé el diámetro interno, solo sé que es una tubería de 7 pulgadas. Tienes que ir a ver qué clasificación de tubería tengo, si es una J55, si es un N80, y por allí podemos estimar el diámetro interno o encontrar el diámetro interno. Igualmente pasa con el casing. El casing también tiene un diámetro nominal, pero en este caso nos va a pedir solamente un diámetro interno del casing, que es justamente cuando yo entro a las tablas y busco, bueno, tengo un revestimiento de 6 3 octavos, estoy inventando un número. Y resulta que el 6 3 octavos tiene un diámetro interno de tanto, porque una J55, porque es una P110, entonces cada tubería tiene una especificación de diámetro interno. Voy y coloco entonces allí mi tamaño de mi diámetro interno de case. Y obviamente las profundidades de la perforación. La profundidad de la perforación es importante. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay factores que me hacen cambiar lo que es la curva de comportamiento de los fluidos dentro de la tubería en vertical, y justamente es la altura de las perforaciones. Acuérdense también que la semana pasada vimos que si yo colocaba la bomba a la altura de las perforaciones, cómo nos daba el nodal. Y si yo colocaba la bomba por encima de las perforaciones, en el ejercicio eran 100 pies, creo, por encima de las perforaciones teníamos otro comportamiento del nodal. Entonces, este factor también es para considerar a la hora de construir mis curvas de levantamiento y para determinar cuál es el punto óptimo en el análisis nodal. Bueno, también hay unos parámetros de avanzada que no vamos a ver en este curso, porque básicamente en estas 2 horas, porque básicamente esto es una introducción a esta herramienta. Ya el que quiera cacharrearle a la herramienta puede entrar allí a los parámetros avanzados, a ver qué nos piden, qué tenemos, porque justamente esto es lo más común, que es lo que podemos tener en una completación mecánica. Ya, por ejemplo, si nos piden, no sé, de profundidad del niple, no sé, de asiento o cualquier otra completación que es más complicada, entonces ya hay que recurrir a estos parámetros avanzados. Y la desviación, el survey de desviación, que es Deviation Survey, es justamente cómo varía esa profundidad medida, MD, con respecto a la profundidad o a la línea vertical o al eje vertical.
Entonces, en muchos casos, este deviation survey es más bien utilizado cuando tenemos pozos altamente desviados. Por ejemplo, para una desviación de 2-3 grados, no, o sea, no representa gran falla el que yo lo coloque como vertical. Pero sí, cuando tengo pozos altamente desviados, 30 grados de desviación, eso es mucho. Eso es prácticamente, ustedes saben, acuérdense de trigonometría, 30 grados aterriza en la arena a un ángulo de 60 grados. Entonces, vean que es un parámetro que sí hay que considerar cuando tengo pozos desviados y, por supuesto, cuando hay pozos horizontales. ¿Por qué? Porque el pozo horizontal va a tener una sección justamente horizontal donde va a estar las perforaciones, donde van a estar una serie de elementos que lo diferencian de lo que sería la completación de un pozo vertical. También nos dicen cómo es el tipo de fluido, si el tipo de fluido va por el tubing o va por el anular. Entonces, por lo general, vamos a trabajar en este caso con flujo por tubing. También nos dicen aspectos operacionales o variables operacionales que debe conocer la herramienta. En este caso, él nos está diciendo, bueno, ¿qué conoces? El índice de productividad, ¿lo conoces? Entonces, si lo conoces, le das clic y entonces la opción que te va a permitir editar es el J. Y, por supuesto, la presión de cabezal, la temperatura de cabezal, el corte de agua y el GOR. Pero si no conocemos, si conocemos la permeabilidad por el espesor y un J dimensional, también lo conozco. Este J adimensional justamente es cuando uno hace estimaciones o comparaciones y entre índices de productividad cuando tengo una permeabilidad y cuando tengo otra, entonces justamente ese J dimensional lo que nos da es esa relación de variación. Pero en nuestro caso no vamos a utilizar estos valores, sino KH Skin, sí, este también me gusta. Que conozcamos la permeabilidad por el espesor, esto es capacidad, esto se llama capacidad de yacimiento, permeabilidad por espesor. Esto es un dato que podemos obtener si conocemos las propiedades petrofísicas de la formación. Si conocemos su espesor y conocemos su permeabilidad, podemos obtener esta variable. O si tenemos el skin factor, bueno, también. O sea, acuérdense cómo sacábamos el skin factor, los que vieron yacimientos, por prueba de presión, yo puedo obtener incluso estos dos valores. Porque las pruebas de presión lo que me dan son valores de permeabilidad y valores de skin factor. Tenemos entonces también la presión de cabezal, que es THP, la temperatura de cabezal y el corte de agua y la relación gas-petróleo. En este caso gas-petróleo, pero también nos dicen gas líquido, dependiendo, o sea, ya si yo le colocara aquí 50, me debería activar el gas líquido, bueno, asume que yo estoy diciendo que la relación gas-petróleo es, petróleo quiere decir que ahí también está metida el agua porque tengo 50% de corte de agua. Entonces, en el ejercicio que yo les envié, creo que les voy a enviar, perdón, usemos KH and skin y pongamos que el skin factor es 0. Aunque el que sea más curioso y quiera ahondar un poco más, puede poner -1 a ver qué pasa, o puede poner +3 a ver qué pasa, así como los parámetros que nos dieron. Y aquí sensibilidad no lo vamos a hacer para el caso de hoy, pero ustedes pueden decir, bueno, si yo al IPR le pongo que me cambie la presión, o mejor dicho, que me cambie el skin factor. Entonces le digo que para el skin factor, como les dije, -3 y me lo ponga con 1, a ver qué pasa, uno negativo y otro positivo. Y le digo arriba calculate, a ver qué sensibilidad me hace. Esto no lo probé ayer, pero
Listo. Entonces vean que el skin factor cuando es negativo dice una cosa, cuando es 0 dice otra y cuando es 1 dice otra cosa. Entonces vean que el skin factor negativo quiere decir que mi pozo está estimulado. ¿Y cómo lo evidencio? Porque para una misma completación, porque yo no cambié el comportamiento de la curva de levantamiento, el BLP, sino que mantuve las mismas condiciones. Lo único que hice fue estimular el pozo. ¿Cómo lo estimulé? Bueno, pude haber hecho fracturamiento hidráulico, pude haber hecho acidificación, pude haber recañoneado, hacer una limpieza de las perforaciones y justamente removí el daño de la formación. Al remover el daño de la formación, este queda con el skin factor negativo. Y lo que me dice es, mira, con este skin factor negativo, vas entonces a operar a 632 barriles. Mientras que si, bueno, mi pozo no está dañado, mi pozo está ahí con skin factor 0, o sea, no tengo, la producción va a ser 401 barriles, con la misma completación. Yo no he cambiado bomba, yo no he cambiado nada, yo no he cambiado tubería, yo no he cambiado nada. Solo mejoré la conectividad entre el pozo y el yacimiento. Y cuando tengo presencia de daño, es decir, que básicamente tengo, no sé, parte del lodo de perforación hizo un revoque en los alrededores del pozo, entonces se formó ahí como una especie de costrica con una permeabilidad muy, muy bajita, muy mala. Por supuesto que me limita la entrada de los fluidos del yacimiento hacia el pozo. Y aquí lo podemos evidenciar. O sea, ya imagínense el pozo estimulado 632 y el pozo dañado 356. Es decir, que casi 300 barriles. Entonces, estos son los beneficios que tenemos cuando utilizamos este tipo de herramientas. Podemos hacer sensibilidades y eso causa mucho impacto cuando yo voy a vender un proyecto. Por ejemplo, si yo quisiera vender el proyecto de jefe, tenemos que estimular el pozo. ¿Por qué? Porque se nos está cayendo la presión, al menos echarle un guarapo ahí para que remueva las impurezas, cualquier cosa. Esta es una forma de aumentar producción vía optimización. Esto es optimización de producción. Entonces aquí no estamos metiendo bomba, porque aquí la percepción es que yo optimizo pozos aumentando frecuencia de la bomba, poniendo la bomba a producir más rápido. No, eso no es optimización de producción. Eso es efecto mecánico. Acelero la frecuencia de la bomba y lo que puedo estar haciendo es, en vez de un bien, un mal, porque puedo estar produciendo mucho más agua y acelerando a que el agua entre más rápido a mi pozo. Y eso causa lo que todos conocemos como conificaciones. Pero también puedo cambiar los parámetros de la completación. Un día, bueno, vimos que justamente hay que hacer un cambio porque, no sé, el cabezal se dañó. El cabezal tuvo fisura, el cabezal, no sé, tuvo algún tipo de desperfecto y hay que cambiarlo. Entonces, como hay que cambiarlo, aprovechemos y hagamos una sensibilidad para ver entonces cuál es la presión o cuál es el cabezal que yo tengo que comprar para manejar ciertas presiones y que me permita producir un poquito más en mi pozo. Entonces, vamos a hacer con los cálculos que él pone aquí por default. La presión de cabezal, el valor era 44.1 y él le va a subir a 73. A ver qué hace el modelo. Entonces ahí está el hombre sacando cálculos, el hombrecito. No hay mucha diferencia, básicamente aumenté de 388 de caudal a 401, o sea, aumenté 20 barrilitos. Pero cambié la presión del cabezal. Ahora el cabezal no va a tener 44.1, sino que ahora va a tener, perdón, antes tenía
44.1 y lo subí a 73. O sea, puse más presión al cabezal y esa presión de cabezal lo que genera es una contrapresión a los fluidos que están subiendo por la tubería. Entonces, acuérdense de eso, regla de oro también, al aumentar presión en cabezal, estoy causando contrapresión hacia el sistema de aguas abajo de ese cabezal, aguas arriba de ese cabezal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa entonces si yo no quiero 73, sino quiero 25, pero aquí voy a estimar, no sé, 14.7. Lo voy a poner a presión atmosférica, a ver qué pasa. Que era uno de los ejercicios que habíamos hecho cuando hicimos los cálculos de la curva de comportamiento en tubería. Entonces, nuevamente, cuando yo pongo más presión, no se evidencia mucho porque creo que no me deja ver. Si uno le pudiera hacer zoom. No. Si uno le pudiera hacer zoom. Ah, sí, te deja hacer zoom. Entonces, vean que cuando yo pongo la presión de cabezal a 40 y... El negrito era 44.1. Tengo, mentira, 44.1, no, sí. Este es 14.7. A menor presión, contrapresión, voy a tener obviamente mayor producción. Entonces, a mayor contrapresión, perdón, menor producción. Entonces, cuando yo lo pongo en 44.1, me da 401. Cuando yo lo pongo en 25, creo que lo puse, me da 410. Y cuando yo lo puse a 14.7, me dio 414.7. Pero acuérdense que si yo cambio las presiones de cabezal, tendría que cambiar todas las condiciones de operación de separador, de línea de flujo, y básicamente no debería perturbar todo el sistema. La presión de cabezal es una de las variables más sensibles para cambios de sistema aguas abajo y aguas arriba. Entonces, por lo general, lo que uno hace es ver las condiciones de separación que es como el punto crítico. O sea, si mi separador no está trabajando o no está operando a una presión correcta, entonces estoy dejando pasar mucho más gas a la corriente de fluido y no debería ser así. O sea, la función del separador es justamente desviar lo que sería la corriente de gas con respecto a la corriente de los fluidos. Entonces, si mi separador no está haciendo su función, a lo mejor es porque lo estoy colocando una presión que no debería ser su presión de operación para que sea 100% eficiente. Y por ahí puedo hacer los cambios. Entonces, si cambio la presión del separador, cambio la presión de la línea, cambio la presión de cabezal, y eso lo puedo estimar con el análisis nodal. ¿Sí? Puedo ver entonces el impacto que va a tener si yo coloco una presión de separador distinta a la que tiene, si yo colocara una restricción del flujo, es decir, ay, se me fue la palabra, un estrangulador en superficie, también va a afectar lo que sería mi presión de cabezal, y todas estas sensibilidades se pueden considerar a la hora de tomar una decisión operacional de ese tipo. ¿Por qué? Porque el análisis nodal me dice, mira, ojo, que si pones un estrangulador vas a causar más contrapresión, va a disminuir la cantidad de fluidos que vas a producir. Pero a veces es justamente necesario porque para las condiciones operacionales se requiere esos cambios. Entonces, ¿cuál es el ejercicio de hoy? Bueno, como ya les expliqué la herramienta y qué es lo que hace la herramienta y qué es lo que queremos ver de la herramienta, vamos a hacer unos 3 casitos. El caso 1 va a ser, aquí les doy todas las condiciones es más, vamos a trabajar con la data que ya viene por default, que es el Bill Oil Well. Ya le voy a decir que ya no haga más sensibilidad, que ya todo está ok.
Ahorita me vuelvo a poner los... Ah, ya. Entonces vamos a hacer estos casitos. El caso 1, vamos a hacerlo tal cual como él está. O sea, indícame cuál es el punto de operación y me van a calcular estas presiones de fondo para la curva IPR y para la curva BLP. Y hacen una tablita, me llenan y me muestran la curva e indican su punto de operación. Es decir, le toman un pantallazo a la gráfica de IPR versus BLP. Aquí, ¿qué pasa si cambio la presión de burbuja a 14.7? Entonces tienen que ir a la herramienta, buscar dónde está la presión de burbuja y colocar 14.7 y correr el programa. De allí, entonces me van a decir cuál es la presión de fondo correspondiente a estas tasas y cuál es la curva BLP para estas tasas. Muestre las curvas e indique su punto de operación. Y luego un ejercicio de pensar qué conclusión obtienes cuando haces la variación del punto de burbuja. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que empezar a interpretar los datos que analizan. Porque tirarme la gráfica y mira, ahí está la gráfica, profe. Ajá, pero ¿qué dice la gráfica? Acuérdense que ustedes van a ser ingenieros y el día de mañana ustedes van a llegar donde el jefe, que a lo mejor es un administrador, a lo mejor es un abogado, ya hemos tenido ministros de energía y petróleo, economistas. Entonces ustedes no le pueden presentar la curva, mira, aquí está la curva. Porque el economista, presidente de Ecopetrol, les va a decir, ¿con qué se come eso? Entonces, obviamente, si usted le, ay, no sé, pero la curva me dio así, está chévere, yo la hice así con un programa que se llama Octa, calculé unas variables, o sea, la gráfica me dio así, le puse un grosor porque no se veía muy bien, o sea, no tanto en el cómo, sino qué interpreto yo de esas curvas. Entonces, eso es lo que les van a pedir, no el cómo lo hicieron, porque ya vieron. O sea, yo lo puedo hacer en Octa, lo puedo hacer en este software libre, lo puedo hacer con la herramienta más pipirisnay de Schlumberger. O sea, lo puedo hacer como lo puedo hacer, pero lo que vale es la interpretación de esas curvas como en base de la teoría, en base a lo que ustedes han aprendido en sus asignaturas, para explicar el modelo, porque lo que estamos haciendo es modelando comportamiento. Entonces, si modelamos el comportamiento, es como cuando uno va al psicólogo y le dice, ay, doctor, a mí me pasa esto. Entonces, ustedes le están dando una serie de datos al psicólogo. Y el psicólogo les va a decir, bueno, mi diagnóstico es que usted está con depresión. Entonces, como está con depresión, estas son las pastillitas que se tiene que tomar. Pero doctor, pero me pasa esto. Ah, usted lo que tiene es ansiedad. Tómese estas pastillitas, que lo que usted tiene es ansiedad. Entonces es lo mismo, o sea, el pozo está presentando todos estos síntomas. Tose, no duerme bien de noche, etcétera. Ustedes son los doctores, ustedes que recomiendan, que diagnostican y que recomiendan. Entonces, bueno, yo diagnostico que el pozo le falta, no sé, una estimulación. ¿Y cómo vamos a hacer la estimulación? Bueno, si la hacemos con, y ahí es donde entra la sapiencia de ustedes y lo que ustedes van a vender, que es conocimiento, que es cómo interpretar esos datos. Bueno, si lo haces con, es como es una roca caliza, perdón, iba a decir piedra. ¡Oh! Como es una roca caliza, entonces podemos hacer una acidificación para crear aberturas en el carbonato, etcétera, etcétera. Si al revés, lo que tengo es una arenisca bien consolidada, bien conglomerada, entonces, bueno, vamos a hacer una fractura, porque yo sé que la fractura me va a permitir abrir canales, túneles dentro de la formación. Y ahí es donde entra lo que ustedes saben y lo que ustedes pueden hacer y vender. Entonces, ese es el diagnóstico que ustedes pueden dar. ¿Y basado en qué? Bueno, basado en esto. Y para eso hay que empezar a ver pacientes, ¿no? Si ustedes no ven pacientes, ¿cómo van a hacer diagnóstico? Era un poco lo de
por ejemplo, y quiero hacer en los días élite. En los días élite hubo presentaciones muy buenas, pero hubo presentaciones muy malas. Profe, que nos dijiste esto, que me dijiste esto, o sea, yo sé que fui muy dura. ¿Por qué? Porque ese no es el ingeniero de petróleo que queremos formar. No quiero un ingeniero de petróleo que yo le diga, háblame de bombeo electrosumergible y me presente lo primero que encontró en Google y lo puso en una lámina y lo expuso como si fuera un trabajo de él. No. Por eso es que, profe, que usted nos manda esas actividades. ¿Por qué les mando las actividades? Porque imagínense un médico que no vea paciente. ¿Ustedes quieren que lo atienda un médico que nunca ha visto un paciente? No, obvio, o sea, uno busca, uno hace referencias, ay, el doctor tal que es fulanito, que ha visto yo no sé cuánto, que ha resuelto yo no sé cuántos casos. Lo mismo pasa con el ingeniero de petróleo. O sea, un ingeniero de petróleo que nunca en su vida haya visto un PVT, y ustedes lo acaban de ver, la herramienta, lo importante que es que la herramienta lo muestra, y lo grafica. O sea, para que el que vea esto diga, oye, sí, verdad que la presión aquí debería. Entonces, sí, ustedes se presentan con, bueno, los días élite, bueno, yo voy a hablar de Inflow and Vertical Lift Performance. Como ven, aquí hay una curva y las dos se cruzan y tienen un punto de operación. Y eso fue lo que yo investigué. O sea, no, por eso yo estaba ahí en crisis, horrible, o sea, y por eso fui muy dura, entiendo, pero es que ese no es el ingeniero que queremos, el ingeniero que va, o sea, si yo voy a Google y yo le decía, pero es que eso yo lo puedo encontrar en Google, ¿cuál es tu aporte? Y yo pongo análisis nodal. Y le digo, bueno, muchachos, ahí está, búsquense ahí qué es análisis nodal y bueno, nos vemos en la clase que viene. Entonces van, una herramienta analítica utilizada para el pronóstico del desempeño de los diversos elementos que integran el sistema de determinación y producción. El análisis nodal se utiliza para optimizar el diseño de la terminación con el fin de que se adecue la capacidad de producción del yacimiento y para identificar las restricciones o límites presentes en el sistema de producción y cualquier mecanismo de mejora en la eficiencia de producción. Ajá. Ok, y entonces aquí lo veo, lo puedo ver. Mira, el análisis nodal me da información acerca de cuánto es el máximo Axle en Open Flow, que quiere decir que si yo tuviera la tubería puesta ahí sin ninguna contrapresión, eso es lo máximo, el potencial que me podría dar el pozo. El punto de operación, bueno, es de acuerdo a la completación que yo le coloque al pozo. Él me puede generar tanto, me puede generar menos o me puede generar más, porque justamente esta curva de comportamiento de producción yo la puedo diseñar. Esa es la curva de demanda, esta es la de oferta y esta es la demanda. Esto es lo que yo puedo trabajar en superficie. Por ejemplo, si yo tengo un pozo que tiene, como les acabo de explicar, presiones de separación es muy alta, la presión de cabezal es muy alta, por supuesto que esta curva va a cambiar y me va a producir menos porque voy a tener contrapresión. Ese tipo de cosas que uno esperaría, porque cuando uno dice días élite, uno dice, bueno, van a presentar los proyectos de aula. Por eso es que en cada asignatura yo les asigno un proyecto de aula. En esta no, porque esta es práctica. O sea, aquí ustedes iban a manipular los equipos allá, que espero que el semestre que viene ya libera la restricción a lo que son realizaciones de práctica. El semestre que viene, con toda seguridad, ustedes van a ir a hacer su práctica en el laboratorio de Colsey. Pero hay que tener nota. Por eso es que les estoy enviando estas actividades para tener nota este semestre y ustedes puedan obtener nota de su actividad. Aunque no fue tan pérdida de tiempo porque conocimos herramientas que no conocíamos. Bueno, entonces,
continuando con el regaño de los días élite, felicito a las personas que lo hicieron, en verdad, los que no tuve el placer de ver sus presentaciones. Sé, por ejemplo, el de Angélica Chiquillo, me gustó el de su herramienta, porque explicó, ella no fue a la definición, sino que buscó nueva tecnología para hacer medición de propiedades en pozo mediante registros. A Carlos Guerrero también, que hizo una presentación de una técnica novedosa, aunque el jurado fue fuerte y fue duro. La profe María del Pilar, no, que yo no veo nada, pero Carlos supo responder, tuvo... que eso también es parte de la evaluación, el que ustedes puedan defenderse a la hora de enfrentarse a una pregunta teórica, una pregunta acerca de su tema. Acuérdense siempre que nadie sabe más que lo que ustedes están exponiendo. O sea, yo no puedo adivinar cuál es la diapositiva 2, ni sé más de la diapositiva 2 del que la está exponiendo. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que cuando ustedes hagan su exposición, traten de demostrar que ustedes saben de lo que están hablando. Eso también faltó mucho. Por ejemplo, las muletillas. Eso demuestra poco conocimiento, no tiene seguridad. Porque cuando no tiene seguridad, uno habla y habla y habla, así como ustedes me han visto que yo hablo, y son las 9:05, ya empezamos, ya voy a terminar con mi charla. Para que empiecen a hacer el ejercicio, pero son recomendaciones, son tips. Que yo uso el E, sí. Uso el E para ir enlazando ideas con la otra. Pero sí, muchachos, eso sí, en verdad, le pido disculpas a las personas que estuve en su exposición y fui muy dura, pero lo mío es amor duro. Quien te quiere te hace llorar. Así, bueno, amor duro, amor duro. Bueno, comencemos entonces con, oye, Cristian, buenos días. Cristian, Sebastián, tarde pero seguro. Hola, profe. Sí, profe, No, obvio. Hola, profe. Bueno, entonces, el tercer caso, ya les comenté dos. El tercero es justamente por un error de laboratorio del PBT, porque puede ocurrir, son casos que pueden ocurrir, enviaron que la presión de burbuja era 14.7, aunque también está en su análisis, por eso es que hay que hacer muchos ejercicios, decir, oye, pero yo nunca he visto una presión de burbuja de 14.7. O al menos empiecen, puede existir, pero al menos empiecen a sospechar que hay algún tipo de error. Y si no, llamen al laboratorio y digan, oye, en verdad la presión de burbuja te dio 14.7, o sea, un crudo que tiene tales características puede tener una presión de burbuja de 14.7. Entonces, cuando tengan duda de algún dato, no duden en preguntar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen ese sexto sentido activado y resulta que sí, efectivamente había un error. Entonces, ustedes hicieron su cálculo, su análisis nodal con 14.7 y les dio una cuestión ahí extraña. Entonces, ustedes dicen, oye, ¿será verdad o qué habrá pasado aquí? ¿Será que pregunto? Bueno, llaman al laboratorio, el laboratorio de PBT les dice, efectivamente, sí hubo un error. Llaman a Juan Camilo Botero, que trabaja en un laboratorio PBT que se llama Corlab, y le dicen, oye, Juan Camilo, me mandaste una presión de burbuja de 14.7, ¿qué es eso? Y entonces, bueno, sí, reconocemos el error, no era 14.7, sino el error, te confirmo el valor, y el valor de la presión de burbuja es 1552. Vamos a poner 1551. Y te confirma el valor es 1551. Pero si observamos operacionalmente que el corte de agua aumentó. Es decir, que claro, este aumento no es tan, aquí es para condiciones académicas. El corte de agua no aumenta de 0,50 de un día para otro, no.
Este es un proceso. Y es un proceso que puede llevar meses, dependiendo de si tengo un acuífero asociado al yacimiento. Si tengo un acuífero asociado al yacimiento, el número de días o tiempo, meses o años puede ser dependiendo del tipo de acuífero. Si el acuífero es activo, perdón, si el acuífero es activo y es mucho mayor el volumen que el volumen de yacimiento, esto puede ocurrir muy rápido. Pero si no tengo un acuífero que me hace reposición de presión inmediatamente, sino que el acuífero siente la perturbación mucho más tiempo, durante mucho más tiempo, entonces esto puede ocurrir en meses, años, o sea, dependiendo del tipo de acuífero que yo tenga. O si tengo cercanía al contacto agua-petróleo también, si mis perforaciones están muy cerca del contacto agua-petróleo, acuérdense que eso se estima cuando hallamos cuando tenemos la formación y sabemos que allí hay petróleo, nosotros tenemos que definir justamente en los estudios previos a la explotación de ese yacimiento dónde se encuentra el nivel del contacto agua-petróleo. ¿Por qué? Porque así yo puedo planificar dónde van a quedar las perforaciones de mi pozo o dónde yo voy a perforar mi pozo. Si va a ser al tope de la formación, si lo voy a hacer, no sé, a mitad de la formación, dependiendo de cuán lejos esté el contacto agua-petróleo, tengo que ubicar mis perforaciones. ¿Por qué? Porque eventualmente si lo coloco muy cerca, esto puede ocurrir muy rápido. Entonces, como ven, hay muchas causas que pueden producir que yo tenga un corte de agua muy bajito y que de repente llegue a 50. De repente no, durante un largo tramo o poco tramo, dependiendo de las condiciones propias del yacimiento. Por eso es que no puedo decir, no, eso pasa en un día, no, eso pasa en 50 segundos. No, no, o sea, hay que estudiar cada pozo por separado para no decirle al paciente, no, usted lo que está es loco y lo que va es para manicomio. No, sino aquí a lo mejor uno puede decir, bueno, si estás depresivo, tómate estas pastillitas, pero de una diagnosticar que ya estás loco de remate y que tienes que irte a un manicomio, ya es muy temerario con estos valores. Y bueno, cambian entonces el corte de agua, colocan 50 y van a ir midiendo entonces cuál es la presión de fondo para estas tazas, cuál es la presión de fondo en la curva de BLP. Por eso es que les hago dos, para que entiendan que son dos presiones que se miden de forma distinta, no son iguales, deberían ser iguales justamente cuando están en la presión de operación, cuando están justamente en el punto de operación, pero por lo general no son iguales, por eso les hago énfasis en que una corresponde a una curva y la otra corresponde a la otra curva. Muestre las curvas, indique su punto de operación y qué conclusión obtiene de hacer esta variación de corte de agua y justifique por qué esta variación, por qué puede estar pasando eso y qué es lo que pasa con el pozo. Bueno, entonces le voy a compartir esto al correo y voy a estar hasta las 9:30 aquí online por si tienen alguna duda, pregunta acerca de la herramienta, ¿sí? Y les voy a mandar el link, se tienen que registrar. No sirve, ellos no permiten que tú empieces a hacer cosas si no estás registrado. Y ojo, también hacen una salvedad. Esto es una licencia en evaluación. No está hecha para uso, está hecha solo para uso no comercial. Es decir, el que piense, no, tengo una herramienta y ahí sacamos, no. O sea, acuérdense que eso va dentro también de la ética profesional. Si me están dando una herramienta para que yo practique, haga ejercicios, etcétera, y me dicen, oye, no la uses, solamente úsela para fines no comerciales. En este caso, nuestro fin es académico, no es comercial. Y decir, no, que yo voy a trabajar o vender un proyecto, no, porque voy a trabajar con las herramientas de Pentools. Pero eso es un software gratis. Si vas a trabajar con una herramienta, vete y le metes el precio de la herramienta de Schlumberger que se llama Paisin. Aunque yo no sé a qué precio
tiene aquí el paisín, pero sé que el alquiler cuesta como $20.000 mensuales, una cosa así. Alquiler. Bueno, entonces ya les envío para que empiecen a trabajar y esta es la actividad 5. Y es, buenos días, comparto. Para que ustedes como ingenieros evalúen el software. Porque ya ustedes saben cómo se calcula el nodal, ya ustedes saben cómo se calcula el BLP, entonces ya ustedes saben y pueden tener la capacidad de evaluar esta herramienta. Oye, esta herramienta me parece chévere, me parece bien, no me parece bien, me parece que le falta esto. ¿Y cómo uno lo evalúa? Bueno, cacharreando la herramienta. O sea, si yo veo, y si le cambio esto, y si le pongo lo otro, y si le pongo sensibilidades, ¿qué pasa? Listo. Ay, me faltó enviarles. Bueno, se los mando por aquí lo voy a poner en la página principal para que ustedes se puedan registrar, porque creo que hay que registrarse primero. Y Solo luego entra le ahí dan por... Ay, qué a pena, la, profe. Solo sí, entra ahí sí. por PBT Tool, sí. Y después uno, sí, por este link. Pen Tools. Y luego para entrar a lo que es análisis nodal, van aquí a PQ Plot. Porque aparte, esta compañía, Pentools, tiene otros, incluso tienen para diseño de fractura, diseño de bombeo, optimizar la fractura, para cálculos de sistemas en superficie, también hace los cálculos, el diagrama de fases, que tanto fui yo cansona en propiedades de los fluidos. Y lo que vimos de cálculo de propiedades PBT. Pero en nuestro caso vamos a usar el PQPlot, que es el software de análisis nodal que brinda esta herramienta. Bueno, entonces los dejo para que trabajen y cualquier cosa me cuentan, que yo voy a estar aquí pendiente de ustedes. Voy a cerrar cámara y micrófono. Profe, Gracias, profe. profe, una pregunta. Dime, Angélica. Cuando dice, por favor, seleccione el modelo PBT, ¿cuál escogemos? ¿Ese que está ahí? Black Oil, Eh, en la parte izquierda. Todavía estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, señora. Sí. Sí, o sea, no. Sí, no. Cuando estén allí, no le den a la parte, bueno, sí, coloquen Black Oil, el que trae por default. Pero ustedes le van a Ok. decir que ustedes le van a meter unos daticos en Show High PBT. Pero dejen ese indicado, o sea, no hay problema. Lo único que es que nosotros vamos a trabajar con lo que le vamos a indicar. Acuérdense las unidades. Acuérdense de las unidades. Y los datos PBT yo se los doy aquí. Presión de yacimiento, gravedad del tanque, gravedad del agua, gravedad del gas, presión de burbuja, temperatura de yacimiento,
Esto es PBT. Ya después les doy lo que sería propiedades de la completación y luego les doy lo que serían las datos de operación. ¿Sí, Angélica? ¿Respondí? Sí, profe, gracias. Ok. Ahí te estoy llenando, aunque creo que los datos que nos diste son los mismos que aparecen ahí por tipo. Sí, sí, era para que rectificaran, verificaran, sí. Pero hagan la verificación, siempre, siempre. Verifiquen si los datos que se les está dando son los datos que hay que cambiar o X.
Hola, profe, perdón. Dime, Angélica. Es que en la presión de burbuja Ujú. aparece 1551, pero en gris, o sea, no deja modificar el valor, ¿lo dejamos así? Para el caso uno, Sí. pero es que, ya, déjame compartir la pantalla. Porque le tienes que dar que vas a cambiar la presión de burbuja. Entonces, como vas a cambiar la presión de burbuja, entonces te dice, te muestra aquí cuál conoces mejor, presión de burbuja o relación de solubilidad. Entonces le das aquí y ya te permite editar la presión de burbuja. Ah, ok. Si lo dejas con RSB, no te deja editar. Es más, ni siquiera sale. Ah, sí, no te deja editar. Sí, Te no. lo pone como un output. Y esos, perdón. Y esos valores del primer caso de las tasas 50, 100, 200, Ujú, no los ujú. podemos poner, sería sacarlos de la gráfica, ¿cierto? Exacto. Oh, Pero tú te paras ah, y ahí ok. mismo te dice. O Sí, sea, sí, te en cada paras punto. en el valor de la tasa para cada curva y él te dice ya cuánto es el valor. Ah, ok, vale, gracias.
Bueno, chicos, entonces vamos a dejar la sesión hasta aquí. Necesito que me entreguen ese ejercicio antes del miércoles porque ya hay que empezar a subir notas. Ya esta es la última semana de evaluación y esta sería la última nota de esta asignatura. Entonces nos vemos, no sé, cuándo será el otro semestre. Gracias por su paciencia, su comprensión en esta situación especial que nos tocó, que nos tocó vivir con el laboratorio de producción. Es un compromiso mío llevarlos ustedes a que los certifiquen en medición en la empresa Colseim el semestre que viene, cuando nos permitan realizar las prácticas de laboratorio. Por lo pronto, bueno, si tienen alguna duda me pueden escribir al correo o al correo, porque el chat me lo saturan de profes y yo a veces el chat estoy tan ocupada que no lo veo, entonces, pero el correo siempre lo estoy revisando. Entonces quedamos así, gracias. Y ya saben, cualquier cosa me preguntan al correo. Listo, profe, muchas gracias. Vale, profe, muchísimas gracias. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao.